Está viendo Teleasturias. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra gran manzana. Estábamos deseando tener este encuentro diario que les puedo asegurar que uno lo va echando de menos. Y según se van acercando a las 10 de la noche, bueno, pues recupera la sonrisa, porque sabe que se va a ver con todos los amigos, ustedes, aquí con la Gran Manzana. Y con Cristina Oro. Buenas noches, Cristina. Con Alejandro Díaz. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, Sonia, muy bien, Cristina. Al que hemos echado de menos, le preguntaremos que por dónde ha andado, que con quién estuvo ayer, que no estuvo con nosotros. En fin, todo esto en nuestra Gran Manzana de hoy. Pero cada cosa a su tiempo, sin prisa, pero sin pausa. ¿Les parece que nos vayamos de viaje? Con Viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés les ofrece esta sección. Viajes que tienen... ¿Qué aires, Cristina? Bueno, vamos a hacer muchas cosas hoy, pero vamos a empezar con una noticia que yo creo que a Alejandro le va a gustar. Porque a ti esto del glamour, lo glamuroso y tal, bueno... Hombre, a mí me gusta vivir bien, ¿para qué te nos vamos a gusta engañar? vivir bien. Me gusta vivir bien como y a todo el además, mundo. pues puedes ir ahorrando para ponerlo en tu pisito y cambiar el baño. Y poner ¿Que un no te baño gusta? como... Sí, es muy bonito. Pero Ah. llevarás que es mucho más bonito, que es un baño diseñado por una casa de joyas y es de oro. Caramba. Sí, me cuenta. Todo de oro, Sí, bueno, todo, vamos, todo. ¿dónde hay vamos a que ver firmar? imágenes. ¿Qué- Bueno, qué- oro y dos? muchas más cosas, Para ¿eh? ahorrando. Rubíes, zafiros, esmeraldas. Vamos a ir viéndolo porque no tiene desperdicio este baño. Ahorrando, Es así pero como años y para años, ¿eh? reyes y reinas. Como para ti, Cucú. Yo no tengo edad para ser Mira. un rey todavía, tengo edad para ser príncipe. Mira, No, muy aquí- rococó. Aquí, bueno, Hombre, me pasa que el baño este es casi como la casa entera, ¿eh? la mía, ¿quieres decir? No, sí. No, más grandes. Pero eso Mármol, es bueno, la verdad todo es que me encantaría, pero... lujosísimo y carísimo. ¿Y pero dónde está este baño? Está hecho por una casa de joyas en Hong Kong. Ajá. Y se puede ver en la tienda de esta casa de joyas. Sí. No está a la venta, chico. Vaya- o sea que vaya suerte que tuve. puedes ir empezando a ahorrar, lo que sí se puede es ir a visitar. Claro. Como está en Hong Kong, pues allí acude multitud de gente, como no, con sus cámaras de fotos, a hacerle fotos a este baño. Ahí se me hará, perdone la expresión, colonia, ¿no? Nunca mejor dicho. Imagínate. Se han Es que- gastado 1.000 millones de pesetas en hacerlo y 100 personas han trabajado en la elaboración de este baño, que os decía que tiene rubíes, zafiros, esmeraldas. Y luego, cámaras. y además las puertas de oro macizo, los marcos, las perchas, las escobillas, el retrete, Vaya el inodoro, fatiga. No, yo ahí no hago todo. nada. No, ay, mira cómo... Mira. O sea, que da mucho frío Mira, eso da mucho frío. todo. Eso da mucho frío. Todo. Y luego vemos mármol. Y el agua de la cisterna será de Chanel, ¿no? Por lo menos, ¿no? No, yo estoy muy bien con mi ¿ves? alicatao. Imagínate. Estoy contentísimo con mi alicatao. La verdad es que es Pero muy es que bonito, esto pero... te regaló una grifería de oro. No, para nada, no, ¿de qué? ¿Tú sabes la asistenta lo que ya cuesta limpiar la plata, cuanto más el oro? Ya, dándole luego, todo el día para mantener a la esto- valleta, no, hija, no, de verdad. Y no llegas a final de mes y quitas un alicatado, eso es un azulejo. No, deja, no. No, yo Bueno, con los estas son- míos blancos, que son muy bonitos y son atemporales. Son las cosas de ver Y no tocar. Y no Y no tocar. Vamos, ver y no Y mear, no que es tocar. nunca mejor dicho. Y se hace con puntería, ¿eh? Sí, bueno, porque es que las gotas esas Por deben eso ser... los chicos siempre hacéis lo mismo. Es por cuestión de distancia. Ya. Pero sí, la verdad es que... De está muy llevarse una manillita del grifo, ¿no? bien. No, José, O eso es el cleptomanía. botoncito del agua caliente y del agua fría. Pero ¿cómo sois tan Y eso así? te llevas un potosí. Os voy a llamar como Chico, pues Magnis. te lo llevas y luego te haces una sortija y bueno, más ancha que larga te quedas. ¿Serías capaz de ir a un bueno, menos mal que en el mío Yo no no, tengo- yo digo Bueno, el mío lo único que hay que es Versace, con lo cual eso es más vulgar, se puede llevar fácil. ¿Y Además, qué, tampoco lo echo de menos. qué anillo tan mono? Si es de un baño de Hong Kong. Chico, bueno, te compras algo cuando te canses del baño. Nada. No. Pues ya puedes hacerte, imagínate.
Bueno, una pero tienda. mira, solamente por ir a visitarlo, un viajecito a Hong Kong Eso no está está muy bien, mal. sí. O sea que por lo menos en la hucha, para el billete. Si no es para el baño, para el billete. Para el billete, mejor. Y vamos a seguir hablando de glamour, pero esta vez de bolsos. Esta vez nos toca más a ti y a mí, Sonia. Ya no te voy a regalar un bolso, ¿Por chico. qué no? Yo uso sac de man. Ya, hombre, pero son dirían los bolsos de franceses? mujer. Hombre, si es de Louis Vuitton, soy capaz hasta de llevarlo. Chico, no, pues Pero de sí. Louis Vuitton no es de Anthony Luciano, que más o menos igual, porque Pero es te carísimo. los bolsos de Luciano se cogen con la mano, ¿no quieres decir? Vale, perfecto. Porque son carísimos y vamos a ver en estas imágenes cómo hacen estos bolsos artesanales completamente. De Cuando- ahí también los precios elevados. Cuando ¿eh? dices carísimo, ¿a qué te refieres? Pues Que no accedemos rondando a ellos. las 150.000 pesetas y Ah, los bueno, 4 millones. Ah, bueno, los de 154.000 pesetas, pues sí se pueden. Chico, te vas a gastar ahí... No digas, pero sí. Pero lo Esos de los son 4 así. millones Ya como que empieza parece- ya la aquí cosa es a como- complicarse, ¿no? Hombre, pues ya ves tú. Aquí es como están haciendo los bolsos, pues como os decía antes, que lo hacen de una forma artesanal, pues las piezas con patrones Bueno, como se hacían antiguamente. hechos a mano, pues Sí. eso, con los Que no mejores son manos tejidos facturados, y bordados, sí, Bueno, pues cosido a tampoco tiene- mano. Pues tampoco tiene tanto... O sea, un bolso único, auténtico y genuino, pero la historia es que hay uno y no hay más. Por ejemplo, eso de los pelos, que es como... De plumas, ¿qué de pelos? De plumas, ¿Qué de estarías plumas, pensando? que es como el de gorro Gorro de de Marujita Marujita. Díaz, sí, mira. Pues solo hay ese y no hay más. Claro, y de tú te ahí vas a el la elevado fiesta precio. y Each no bag is tienes individually lined. esa sensación de... De- joder, No, pero lo que no cabe duda es que los... Nos todas vamos a estas cruzar cosas- ahora con los mismos complementos porque, bueno, qué en vergüenza. mitad de la Y hay Qué fiesta. muchos vergüenza famosos cuando vas que a una usan fiesta. estos bolsos. Esta es la tienda que tiene en Nueva York, el diseñador, que bueno, aparte también tiene diseños de ropa y ha triunfado en las últimas pasarelas Mira los famosas como detalles. Sharon Stone, que adquieren estos bolsos, estos complementos. Pues que te digo, que a mí están muy bien hechos, muy bien rematados y todo muy bien, pero nada. Imagínate, Cucú, si llevas un bolso de 4 millones, ¿el traje de cuánto tiene que ser? Pero claro, no te vas No a tiene llevar un nada que bolso ver. de 4 millones y un traje de, las Zara. rebajas. Y un traje de Zara, por ejemplo. ¿Por qué no? Bueno. Y saber combinarlo. Eso- Chico, porque quien gasta 4 millones en un bolso, gasta 20 en un traje. No, pero si no es Oh, no, cuestión- Eso te lo digo. Pues de eso Oh, no, nada, no, porque te hay veo gente muy que se claro. gasta... A ver, hay gente que no tiene un huevo frito en la nevera o que visten zarrapastrosamente y en cambio van a comer y se toman su buen vino. ¿Entiendes? Es cuestión de gustos. Es cuestión de gustos. Ahora que yo soy de los que llevo el bolso de 20 millones, de 4 millones y el traje de 20. Pues bueno, soy yo. O todo o nada. No, porque si tienes capacidad Desde para luego. adquirir un bolso que es un bolso de 4 millones es porque tienes un poder adquisitivo y no tienes uno, tendrás varios. ¿Entiendes? Porque si solamente Chico, tienes pues igual uno... tienes una inversión de 4 millones y ya para toda la vida vas con ese bolso siempre. No, porque porque entonces- después de no, pagar pero 4 entonces no millones, sería un malo bolso será de que se esos. te caiga la piedrecita Escúchame, o el cierre Cucú, pero te no, No, vaya lo malo mal. es que se te caiga el vino en el bolso. No, pero entonces no tendrías un bolso de estos, tendrías un bolso de piel de cocodrilo que son atemporales. Hay cosas en esta vida que son atemporales. Pues yo, como no me gustan los bolsos y me quedo con las mochilas, os los regalo todos. Bueno, en cualquier caso, no lo vamos a llevar en el equipaje para nuestros viajes. No, más que nada Por porque si Iberia te acaso. suele perder las maletas como me hizo a mí Bueno, cuando mira, vine de Nueva York. esto es muy claro. O uno invierte en el bolso o en el viaje. Pero las dos cosas no Nada. se puede, chica. Tenemos que elegir. Hombre, no sé, vosotros pondréis. Digo, Yo que me este quedo no con tiene una sucursal, mochilita. este tenía una sucursal y en me voy Nueva de York. viaje. Que no tendrá una sucursal en Hong En Kong. Hong Kong. Y así matábamos dos pájaros de un chino. Bueno, pues si no la O digo, ponemos, dos pájaros de un tiro. Pues la ponemos nosotros en Hong Kong, Pues ya y está. punto. A ver, ¿y qué más me Y traes? acabamos con arte, con esculturas. Eso ya me gusta más. Sí, nos vamos a ir hasta Kenia porque vamos a ver esculturas de animales Ajá. que casi parecen de verdad, pero no, son de hierro. Ah, qué buena idea. Vamos qué a ver bonito. imágenes de el escultor Kyoto Witiki, que es soldador. Mira, pues el flamenco se mueve. Él trabajaba de soldador haciendo piezas por encargo, Mira qué pero elefantes, en de sus verdad. ratos libres pues empezó a Bueno, crear, Sí. a crear. Y esto es lo que ha creado. Hacer Pues miraros, bricolaje. elefantes, Bricolaje. cocodrilos, todo tipo de animales salvajes, Yo hacía eso flamencos, también de avestruces, pequeño. leopardos. Y aquí están dispersados Bueno, este ya es una cosa fashion. porque esto ya luego su creación pues va a más. Pues que tú no hacías esto de pequeño. No, yo hacía pretecnología y eran eso, cosas con madera y una sierra, raca, ¿Y raca, te raca, salían raca. así de bien? Bueno, sí, no, lo de pero- la sierra, sí. ese ruchín así, raca, raca. Sí, sí, raca, raca. Yo te lo digo yo. No, pues tu hermano lo haría, pero pues que sí, que es muy bonito. Que yo lo hacía. Ah, tú también, pues. ¿Que eso es solo de hombres o qué? Lo de la madera. Manualidades. Lo de la madera La y lo del madera. raca-raca, esto es para todos. ¿eh? Ah, no, hombre, yo que me refiero, es que no sé, como nos llevamos tanta edad, en mi época luego se estudiaba
o comercio, o... Bueno, tanta, ya estamos presumiendo. No, pero como cambian tanto los planes... Bueno, de todas formas, hombre, tan perfeccionado como esto no lo hacía, pero también hacía algún... Hombre, el chico vive de eso, ¿me entiendes? Es artista, En es Kenia, escultor. bueno, en Kenia deben pelearse todos por tener una escultura de este individuo. Digo yo, bueno, No, pero mira, en Mombasa, mira esta que bueno, logra mira qué esta. avestruz. Sí, La la avestruz. está preciosa. En Son las Mombasa, plumas. en Mombasa no debe haber una casa que no quieran tener una avestruz. Bueno, tendrá que ser las casas grandes o será para el jardín, porque... Bueno, espacio no les ha de faltar, ¿eh? No, mira, pero mira este qué Pues bonito, hijo, qué una de estas bonito. no te la voy a regalar No. porque es que no entras. No, yo no, pero lo puedo dejar en la puerta, que tengo espacio. Sí, señor, me ha gustado mucho el efecto, ahí en la Es muy naturaleza, bonito. como quedaban. Sí, integrado, muy bonito, sí, y más sí, que con este tiempo que tenemos en Asturias. Así ese solín como que apetece, de soslayo, Uf. digo. ¿Cómo? Me perdí Sí, con lo que, del que, solín. que como A ver, que esta que- vez va a Ir a nevar, Kenia como que ahora esta vez porque va a hace nevar, frío. pues no apetece salir a la calle. Eso, Ya, y apetece verlo, porque tú no veas tú lo que es llegar y zas copos de nieve que parecen posavasos. Pero ¿sabes lo bueno que tiene viajar con la Gran Manzana? Que no coges frío. Ah, y también es verdad. Así que no pierdan ustedes esa buena costumbre con Viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés les ha ofrecido esta sección. Señores, yo no sé si con frío o sin frío. Bueno, sí lo sé, con frío, qué caramba. Pero hoy la sardina llegaba a su final en Avilés. Y allí está nuestro compañero Manolo Jiménez para darnos los detalles. Así que a Avilés nos vamos. Manolo Jiménez, buenas noches. Efectivamente, Sonia, amigos de la Gran Manzana, muy buenas noches desde la Plaza del Carballo de Avilés, donde en breves instantes se va a proceder al entierro de la sardina. Como sabéis, es el acto que clausura, que cierra el Antrosiu del 2001 en Avilés, un Antrosiu pasado por agua en toda Asturias, pero que a pesar de todo resiste gracias al júbilo de todos los cofrades. Aquí están pasando, pues como podéis ver, la cofradía de la sardina. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy bien, menos loco que tu micro. Pasado por agua, ¿no? Pasado por agua, el trasero sobre todo, que está un poco húmedo aquí, ¿sabes? Un poco triste, me imagino, porque el entierro de la sardina supone el fin, la clausura de la fiesta. Hombre, siempre con la esperanza de que vuelva el año que viene, o sea que alegres, todo lo contrario. Bueno, pues ya estáis viendo, amigos, compañeros de la Gran Manzana, a pesar del frío, todo se está llevando con cierta alegría. Os voy a contar, el cielo está bastante cubierto, mucho frío, tan solo 2 grados sobre cero ahora mismo en las calles de Avilés. Y si os parece, voy a ir comentándoos cómo se va a llevar a cabo este Antrosiu. Entre otras cosas, en unos instantes vamos a ir por las calles en procesión, acompañando a toda esta gente que estamos viendo, para volver después a la Plaza del Carballo, a lo que va a ser, al fin y al cabo, el velatorio de la sardina y la entrega de poderes al príncipe. Aquí estamos acompañando, me imagino que a las viudas de la sardina un poco tristes por la muerte, ¿verdad? Mucho, estamos compungidas, muy compungidas. Estás muy triste tú también, ¿verdad? Yo no puedo hablar. No puede hablar la pobre, yo tampoco, estamos atormentadas. La familia, me imagino que no recibe, ha sido un golpe muy duro. No recibe nada, la familia lo tenemos en la intimidad, lo pasamos todos en la intimidad. Bueno, pues desde la Gran Manzana te acompañamos en el sentimiento y a ver si Fernando en un instante puede acompañarme, porque aquí estamos, vamos a subirnos rápidamente. Estamos encima del tractor que nos va a llevar a hablar con el obispo, que nos va a conducir, a hablar con la persona, el señor obispo, excelentísimo, que va a oficiar el oficio de el entierro. ¿Cómo está usted? Me alegro mucho que me hagas esta pregunta. Jodido. Está un poco perjudicado, ¿no? Es que este tiempo acaba conmigo. ¿Cómo va a ser el oficio, el entierro de la sardina? Triste, alegre. ¿Cómo se encuentran los avilesinos con este tiempo? Los avilesinos están mollados por dentro de todos estos días y hoy para rematar por fuera. Estamos también aquí con el compañero a la izquierda del obispo, lo pueden captar las cámaras. Nos encontramos, pues, una caja de condones, si no me equivoco. No, son 2 docenas de polvos. 2 docenas de polvos para la gente que se ve apurada. Sabéis que el quiero estamos
en contra de la folladera sin control, por supuesto. Entonces, bueno, en aras de ello, como nos dice el precepto de Susan, aquí a mi derecha, y de la conferencia episcopal, pues hay que darle caña a don Carnal. Porque sin duda el carnaval es la fiesta pagana por excelencia. Evidentemente, y aquel que no sepa reírse de ella, jodido lo lleva. Bueno, pues compañeros de la Gran Manzana, desde el centro de Avilés, si hay alguna novedad, Sonia, nosotros os pondremos en contacto rápidamente y os informaremos de cualquiera de los incidentes que puedan suceder en breves instantes. Yo es que casi ni me sostengo aquí arriba, desde las calles de Avilés, el entierro de la sardina, final del Antrosiu 2001. Besitos y hasta la próxima. Bueno, Manolo Jiménez, ten mucho cuidado con esa integridad física. No vayas a acompañar a nuestra sardina. Bueno, es una broma. Estaremos pendientes si alguna cuestión pudiera suceder. En un Antrosiu que se va solapando uno con otro las celebraciones por toda Asturias, así que lo que podemos hacer los asturianos es un poquito aquí, otro poquito allá. Ya saben que hemos estado en Gijón, hemos estado en Avilés, todavía nos queda Oviedo para este fin de semana. La fiesta continúa y también la Gran Manzana, pero serán unos minutos, ¿de acuerdo? Hasta ahora. Juega y gana con Teleasturias. ¿Quieres conseguir 2 entradas para el próximo partido en casa del Real Sporting? Solo tienes que contestar a esta pregunta. ¿De qué nacionalidad es el centrocampista del Sporting Rivarola? ¿Japonés, turco o argentino? Juega y gana con Teleasturias. Llama ahora al 906-427358 y consigue tus entradas ya. Está viendo Teleasturias. Las 10:27 en nuestra noche de la Gran Manzana para abordar un asunto que está en plena actualidad y que nos lleva ni más ni menos que al país de México. Está en estos momentos siendo protagonista de los informativos, de las portadas de la prensa durante todos estos días, porque se está llevando a cabo lo que popularmente se conoce por el Zapatur. En Asturias, personas vinculadas con el movimiento zapatista nos ayudan esta noche a conocer cuáles son las peticiones, cuál es el objetivo final de ese Zapatur. Está con nosotros Celso Miranda, que pertenece a la plataforma de solidaridad con Chiapas, la plataforma asturiana. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Sonia. ¿Cuál es la vinculación de Asturias y México? ¿Por qué esa solidaridad? Hombre, ahí culturalmente, históricamente hay una tradición de migración en principio, ¿no? de españoles a México. Inclusive, bueno, pues México fue uno de los refugios, digamos, de muchos exiliados españoles tras la Guerra Civil o durante la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces hay esa tradición, esos vínculos. Culturalmente, además, un país que habla castellano en su integridad prácticamente, ¿no? Salvo que luego entraremos también en alguna de las etnias indígenas que ni siquiera manejan esa lengua, pero bueno, tradicionalmente, aparte de remontarnos, que también podríamos entrar en eso, a los 500 años de lo que fue la conquista española y que también tiene que ver con parte del ideario zapatista y con parte de esa explotación de
del mundo indígena durante estos 5 siglos, ¿no? 6 siglos casi. Porque el movimiento zapatista, que es protagonista de lo que comentamos esta noche, está reivindicando fundamentalmente los derechos de los pueblos indígenas. Eso es. Además ahora, digamos que vinculada a esta marcha zapatista, que la denominación de zapatura es quizá un poco despectiva en ese sentido, ¿no? La denominación original de los propios zapatistas sería la marcha zapatista al Distrito Federal, ¿no? Pues ahora mismo están reivindicando, a través de un comunicado que sacó el subcomandante Marcos a finales del mes pasado, a principios de este mes, 3 señales, ¿no? 3 señales de buena voluntad del nuevo gobierno mexicano, el gobierno de Vicente Fox, que serían, por un lado, la liberación de todos los presos zapatistas, que ahora mismo en la actualidad pues hay un centenar de ellos, la salida del ejército de 7 enclaves que hay en la selva, en la zona de Chiapas, 7 enclaves en los que hay unos 60.000 soldados, que es un número importante, y por otro lado, pues una reivindicación ya casi histórica en el zapatismo. Desde el año 95-96 se firmaron unos acuerdos sobre cultura y derechos de los indígenas. Posteriormente, inclusive, se elaboró una ley por una comisión de diputados, la COCOPA se llamaba esta comisión, de varios partidos políticos, y lo que se está pidiendo es que se cumpla con esa ley de derechos indígenas, con el reconocimiento de esos derechos y de la cultura de muchas etnias que hay en México, ¿no? Estamos hablando de unos 10 millones de indígenas sobre una población total de 100 millones de personas que hay en México, ¿no? Esas 3 señales de buena voluntad son las que en principio está reclamando esa marcha zapatista que está teniendo tanta acogida mediática en principio, ¿no? Celso, en el 1 de enero del 94 comienza la rebelión zapatista, por llamarlo de alguna forma. Sí. Sangrienta, pero bueno, al principio. ¿Cómo ve este problema ahora el mundo? ¿O se quedó en aquello que tuvo tanto boom y ahora es esporádicamente con Marcos, hace el circo de ir... ¿Cómo? Bueno, en principio, como bien dices, fueron 12 días de guerra, digamos, militar, porque a los 12 días ocurrió un hecho sin precedentes, ¿no? Marcos siempre comenta esta cuestión. Nosotros nos alzamos para vencer o morir, como hacer una revolución, digamos, tradicional, y además quizás se daban las condiciones en México para un cambio revolucionario por la pobreza extrema que hay en el país, ¿no? Pero lo que ocurrió, lo novedoso del asunto fue que se alzó un grito de paz enorme, ¿no? Hubo movilizaciones tremendas para que se parase lo que iba a ser un genocidio, ¿no? Porque bueno, la diferencia de armamento, yo creo que se comprobó posteriormente, pues era extrema, ¿no? Entre lo que es el gobierno mexicano, apoyado también enormemente en materia militar por los Estados Unidos, y lo que eran pues un núcleo, digamos, guerrillero, más o menos armado, pero una base de apoyo a las propias comunidades indígenas que apenas estaban armadas con palos y eso sí, con 2 armas muy importantes que al final son las que se están imponiendo. La razón, que está de su lado, y la dignidad, ¿no? Esas 2 razones, con esas no contaba el gobierno, y con la movilización ciudadana que supo ver en las demandas zapatistas originales, que son demandas como muy simples, ¿no? De las comunidades, libertad, trabajo, dignidad, pan, una vivienda digna, o sea, reivindicaciones, digamos, que muy básicas y muy asumibles por el conjunto de la gente, ¿no? Que ve que ahí hay una demanda real detrás, ¿no? De todo esto. ¿A qué se están enfrentando actualmente o a qué posturas se están enfrentando? Es decir, ¿cómo reacciona el presidente Fox? Que parece que al menos intenta salvar al tipo y la cuestión anda con paños calientes. Sí, efectivamente. Quizá lo que se conoce como sondeos de opinión, pues pueda haber algo de eso, ¿no? Hay que tener en cuenta, bueno, una cosa que creo que tiene que salir, ¿no? En México había lo que, en palabras de Vargas Llosa, que no es precisamente un simpatizante del zapatismo, existía lo que se conoce como la dictadura perfecta, ¿no? Una teórica democracia, pero que en realidad debajo de ella subyacían 70 años de gobierno de un partido, el PRI, Partido Revolucionario Institucional, que hoy en día prácticamente ha desaparecido o está desapareciendo de la faz de la escena política mexicana, ¿no? Entonces, en esa materia, en esa caída del PRI, de lo que suponía como gobierno corrupto, etcétera, algo tienen que ver los zapatistas, algo bastante, ¿no? El anterior presidente pues pasó un poco como lo de Fujimori, ¿no? Se tuvo que salir prácticamente por piernas, ¿no?
Salinas de Gortari. Entonces, Fox supongo que habrá tomado nota de estas cuestiones y está intentando, digamos, que hacer una política de maquillaje, en principio de gestos hacia el zapatismo, pero que se tienen que concretar, insistimos, en esas 3 señales que serían lo que están reclamando los zapatistas. Fue una de las promesas que hizo, ¿no? Y de hecho es que le valió el poder. Bueno, dijo muchas cosas, ¿no? Dijo que iba a acabar con el problema del zapatismo en 15 minutos. Algo más de 15 eso también tuvimos minutos. aquí en España, similar, que iban a acabar y no acabaron. Pero bueno, por lo menos se leía la buena intención, entonces eso le repercutió en votos. Sí, y ahora se está encontrando con que donde dije digo y donde digo con Diego. Un problema real que es lo que está pasando ahora en México, ¿no? Que el gran apoyo que están recabando pues los zapatistas con su salida y su puesta en escena, etcétera, que tiene un montón de símbolos a su alrededor, pero que están siendo muy bien acogidos, no solo por los indígenas mexicanos, que están apoyando evidentemente el movimiento, sino por el conjunto de la sociedad mexicana, inclusive, pues como sabéis, pues hay también extranjeros o internacionalistas que están también acompañando ese viaje, ¿no? Inclusive 7 compañeros, compañeras, hay más mujeres que hombres, asturianos que están también participando en esa marcha, ¿no? Entonces está todo por construir y la verdad es que la salida de todo este contubernio, pues yo creo que no la tiene clara nadie, ¿no? Ni los propios zapatistas ni tampoco el gobierno mexicano. ¿Qué ha pasado con los ataques que han recibido? Bueno, efectivamente, lo iba a comentar ahora, hay gente inclusive del PAN, del mismo partido que Vicente Fox, que bueno, se han mostrado más bien por una actitud violenta, ¿no? Con todo el tema de la marcha y bueno, inclusive con insultos al subcomandante Marcos y a la guerrilla zapatista y hablando directamente de que, bueno, que a esos tipos lo que hay que hacer es coger y matarlos, ¿no? Cuando están yendo desarmados y cuando son, además, reconocidos por la ley, mexicanos como los demás y tienen tanto derecho como los demás a salir, digamos, de ese gueto, de esa zona donde los tenía acorralados el ejército, ¿no? Hay una ley que avala la posibilidad de moverse mientras estén desarmados por todo México, ¿no? El objetivo, llegar a la capital el próximo 12 de marzo, si no recuerdo mal. El próximo 12 de marzo. Y una vez allí, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que ellos han pedido y digamos el objetivo concreto del viaje es mantener una reunión con congresistas, el Congreso de la Unión, o sea, lo que es el Parlamento aquí en España, para ver efectivamente si se puede aprobar o no esa ley que al final reconoce los derechos de 10 millones de mexicanos que hoy por hoy no tienen reconocidos esos derechos en su propia Carta Magna, ¿no? En su propia Constitución. Pero una cosa tan simple como esa les lleva a todo esto. Bueno, eso digamos que es el objetivo final, pero entre medias, ¿qué pasa? Pues lo que está pasando en todo México, ¿no? Esa acogida tremenda que está teniendo la marcha y que está significando pues una movilización, una organización de gente en torno a esas demandas y además, bueno, todo el conocimiento, digamos, que estamos teniendo inclusive aquí, ¿no? Que estamos hablando de ese tema, ¿no? Cómo una guerrilla que está acorralada en el último confín del mundo puede llegar a manifestar... ¿Es un poquitín, Marcos, lo que fue Zapata en su tiempo? Bueno, Marcos sí reivindica la figura de Zapata, de hecho uno de los gritos zapatistas es Zapata vive, la lucha sigue. Hay inclusive una leyenda indígena, y los indígenas son muy de símbolos y tal, de que Zapata no murió, que está en las montañas, inclusive en las montañas del sur de México, en las montañas de Chiapas, y Marcos bajó de esas montañas para las comunidades indígenas, ¿no? Entonces hay ese intento de reencarnación simbólica en la figura de Marcos de lo que fue Emiliano Zapata, ¿no? Derechos de los pueblos indígenas que en este caso han conseguido unir todos su capacidad individual para conseguir un mismo objetivo. Porque ¿cuál es la situación? ¿Son pueblos dispersos entre sí, con culturas muy diferentes entre sí? Sí, mira, ten en cuenta que los propios zapatistas, dentro de lo que es el núcleo de la propia guerrilla zapatista, del ejército zapatista, hay hasta 15 etnias diferentes, ¿no? Cada uno habla su propia lengua, Marcos las conoce todas, estuvo en la selva pues desde el año 82, sí, desde el año 82 exactamente. Y lo que les une pues son unos objetivos comunes, ¿no? La problemática de fondo de la extrema pobreza, del olvido
tanto en las leyes como en la realidad, ¿no?, de esas comunidades indígenas donde la situación es dantesca, ¿no? O sea, para llegar a tener 5 años un niño, pues bueno, es ya todo un logro, ¿no?, porque se mueren de enfermedades que son curables, el hambre, etc. La mortalidad es terrible. Entonces, eso digamos que es lo que une en principio a estas comunidades, el intento de cambiar, el intento de resistir a un modelo que les viene impuesto y que es absolutamente perjudicial para sus intereses, vamos, como seres humanos, ¿no? No respeta los más mínimos derechos humanos de Pues me de imagino esas que comunidades, reivindicarán ¿no? lo de siempre, sanidad, educación, que es lo mínimo que se puede tener en este tercer milenio, ¿no? Sí, sí. Analfabetismo De hecho, lo tienen todo, pues algo, unas mínimas condiciones, pero es que tampoco encuentro la dificultad en darles eso. O sea, no... El dinero Bueno, pues- es siempre pues- el argumento final. Pues mira, ahora mismo hablábamos de la cifra de militares que hay allí, hay 60.000 soldados en Chiapas, hay muchísimos menos médicos en Chiapas, hay muchísimos menos profesores en Chiapas, por ejemplo, ¿no? Se decía, bueno, casi en broma, ¿no?, que cada familia chiapaneca pues tiene uno más en casa que alimentar y es un soldado, ¿no? Entonces, ¿por qué un soldado sí, por qué un médico, por ejemplo, no? Es una pregunta que está en el aire y preguntas como estas, tan directas y tan claras, pues son las que se están haciendo las comunidades indígenas, ¿no? Desde Asturias, nuestra forma quizá de colaborar o de estar ahí es mantener los ojos abiertos. Eso Que no es, pase sí. desapercibido su reivindicación y que no haya represalias, que al menos haya una conversación de tú a tú. La reivindicación de un pueblo hacia sus gobernantes. Sí, sí, se trata de acompañar ese proceso y de seguir denunciando pues esta situación que estamos denunciando ahora, ¿no? Antes del alzamiento zapatista, nadie, ni yo mismo, yo me incluyo, conocía que había un estado en el sur de México que se llamaba Chiapas y que ahí había 15 etnias, 15 comunidades que estaban sufriendo esa situación de abandono y de explotación, ¿no? En una de las zonas, esto es importante decirlo, más ricas del planeta, ¿no? En recursos, digamos, materiales. Y humanos. Petróleo. Porque soportando lo que están soportando... Eso es. Humanos también por los valores que comentábamos antes, pero también materiales, ¿no? Electricidad, madera, petróleo, todo tipo de materias primas que son una riqueza enorme y donde en esa zona tan rica pues están habitando prácticamente las personas más pobres del planeta, ¿no? Ahí hay una situación muy injusta y es la que hay que cambiar y es la que ha suscitado todo este tipo de problemas, que no se va a acabar si no se atajan las raíces de fondo, ¿no? Que sea el diálogo la herramienta para llegar a buen puerto. Celso Miranda, miembro de la Plataforma Asturiana de Solidaridad con Chiapas. Gracias por estar con nosotros en la Gran Manzana y por ayudarnos a comprender un poco esa situación que se está viviendo y esa marcha zapatista. Muy bien. Nuestra Gran Manzana, que nos gusta ocuparnos de todo aquello que nos resulta cercano. En este caso, no de forma en el espacio, ya ven ustedes que México está lejos, pero quizás sí en el corazón. Venimos en unos minutos. Continuamos en nuestra Gran Manzana y si a veces las cosas que resultan lógicas no suceden, sí suceden las que pueden resultarnos más difíciles de comprender. Bueno, todo este galimatías es porque está con nosotros Antonio Fontela. Buenas noches. Buenas noches. Con él llegó el galimatías. El galimatías, sí señor. Porque, prepárense, aquí es nada. Hoy vamos a hablar de la comunicación con el reino vegetal. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, ¿Por qué qué bonito. ¿Verdad? De vez en cuando pues hablamos con nuestros amigos, con gente, y nos da la cierta sensación de que estamos hablando con un vegetal. Sí. ¿Por qué no hablar directamente con las plantas? Claro, porque yo sí hablaba, sí. ¿Verdad? No va por ahí el asunto, ¿no? Sí y no, pero No va bueno. por los amigos seta, ¿no? Ni champiñones. Setas, champiñones y demás. Y algún tubérculo también. El problema no es hablar, el problema es que te respondan, porque yo hablarles hablo, pero no me contestan y les pongo que música. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Y de hecho hay que Bueno, sí comenzar hablan, un poco el tema. sí hablan. Hablan a su manera. Vamos Hablan a ver a su de qué manera. manera es, ¿no? ¿Se puede hablar con las plantas? Respuesta sí. O sea, usted puede hablar con su planta, puede hablar con su geranio o puede hablar con su ficus benjamina, ¿eh?
También puede hablar con su mesa camilla o con su cafetera. Usted puede hablar con quien quiera. El problema es lo que decía Alejandro, el caso, y el problema es que te respondan. Desde luego la gente, hay muchísima gente, ahora más en serio, que habla con sus plantas. Y desde luego llegan a la conclusión de que las plantas sí le responden porque estas se muestran pues, más ufanas, más y mejor crecidas, más hermosas en una palabra, ¿no? Y esto sin duda es así, es real. Cuanto más hable usted con su planta más sana y más hermosa va a estar. Hay una cuestión elemental y es que normalmente las personas que solemos hablar con las plantas solemos hacerlo pues con cierta periodicidad, normalmente cuando se la riega, y con cierta proximidad. Y mientras les estamos hablando y contándoles nuestras cosas, pues estamos generando una cantidad de anhídrido carbónico que es un alimento riquísimo para las plantas. Por lo tanto, cuanto más les hable y más anhídrido carbónico les dé, más va a crecer, más sana, más robusta y mejor. Pero acabas de deshacerme la imagen poética de la comunicación amorosa. Era para mosquearte, porque tú les pones música clásica y reaccionan. Les pones Claro que música reaccionan. fuerte y no crecen tanto. De hecho, hay un experimento que no sé si seguro que lo conoces, de que les ponían unos aparatitos, en cuanto les decías pues cosas agradables, la planta pues que emitía una frecuencia determinada, y cuando les decías cosas agresivas, no cosas agresivas porque le puedes decir qué bonita eres, o sea, ellos la modulación de la voz lo sintetizaban en regresión. Sí, y esto es interesante y se ha probado. Hombre, en realidad la música no es más que sonido ordenado. Y en realidad estamos hablando de reacciones ante el sonido. El sonido es una reacción, es un fenómeno físico y por lo tanto tiene consecuencias y secuelas físicas. Evidentemente, la calidad de la música, es decir, la calidad no tanto melódica, sino en volumen, en intensidad, en cantidad de decibelios, es decir, en cantidad y calidad de ruido, de fenómeno físico, causa unos efectos físicos en unos seres vivos como son las plantas. Y evidentemente no es lo mismo la cantidad de ruido ordenado que genera el rock duro que el ruido ordenado que genera un Mozart, y sobre todo la cantidad de desastres o de armonías físicas que estos ruidos ordenados producen en las plantas. Estamos otra vez hablando de física pura. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay ni música ni palabras? Cuando cesan las palabras y sin embargo hay comunicación. Entonces, ¿de qué demonios estamos hablando? Buena pregunta. Esto va a ser un poco ¿De qué la demonios cuestión estamos hablando? de que si existe una comunicación con las plantas más allá de las palabras, más allá de la distancia y más allá de casi cualquier cosa conocida. Y hay un personaje que vamos a conocer hoy un poco mejor que ilustra de alguna manera y protagoniza esta cuestión, que es este señor que estamos viendo aquí. Este señor es un norteamericano llamado Cliff Baxter. Cliff Baxter, que aquí le vemos manipulando una planta y insertándole unos aparatejos. Ese aparatejo, ese pedazo de aparato que vemos ahí, es lo que técnicamente se denomina como un psicogalvanómetro poligráfico, es decir, un detector de mentiras. Y es que precisamente esto es profesionalmente Cliff Baxter, es un experto en detectores de mentiras, es un experto polígrafo, es un reputado profesional en esta disciplina de reputación bastante dudosa, como cualquier jurista y cualquier criminólogo sabe. De todas maneras, muy rápidamente hay que decir que el detector de mentiras es un aparato que registra alteraciones de resistencia o de conductibilidad eléctrica en la superficie cutánea, en la superficie de la piel. Normalmente la piel humana es más conductora de la electricidad cuando hay exudación, cuando la piel está húmeda, y normalmente se entiende que cuando un individuo conectado a un detector de mentiras suda es porque la pregunta que se le hace, el contexto en el que está, le genera ansiedad y por lo tanto tiende a sudar más, ¿no? En cuestiones microscópicas, pero que son lo suficientemente detectables, o sea, son muy sutiles, pero lo suficientemente relevantes como para que la máquina los detecte. Desde luego esto es un silogismo. No todo el mundo que suda está sometido en un contexto de ansiedad y desde luego no todo el mundo que tiene una reacción de alta conductibilidad ante un detector de mentiras está diciendo una mentira. Estar enganchado ya es una situación peculiar. Hay unos parámetros, pero todos los parámetros en sí son bastante relativizables de cara a este tema del detector de mentiras. Bien, si esto es relativo para los humanos, calculemos para los no humanos, porque precisamente esto es lo que decidió este buen señor un día. Desde luego un día en que no debía estar muy ocupado, debía estar bastante aburrido, porque decidió conectar la planta de su despacho al detector de mentiras para ver lo que pasaba. Él en concreto pretendía medir con la planta que vamos a ver a continuación, que es la otra gran protagonista de esta historia, que es esta dracena que estamos viendo aquí, decidió medir el tiempo que transcurre en ascender
el agua con el que regaba la maceta desde las raíces hasta las hojas. Evidentemente, a medida que ascendería el agua a través del tronco de la planta y llegaba hasta las hojas, aumentaba la conductibilidad de la planta y daría una señal en el detector de mentiras. Y efectivamente ocurrieron muchas cosas esa noche del 2 de febrero de 1966, que vamos a ver en este gráfico, que hay que explicar y hay que saber valorar en su justa medida. Bien, lo que vamos a ver a continuación es algo que algunos han calificado como histórico, ya que es una reacción, es una comunicación hombre-planta sin palabras, y esto es muy importante. Este trazo que estamos viendo aquí es el trazo que dio la planta durante 15 minutos conectada al detector de mentiras. Un estado anímico calificado por Baxter de la planta, que él luego calificaría como pasivo o bien aburrido. Llegó un momento en que Baxter se puso a maquinar métodos para lograr que la planta reaccionara de alguna manera y pensó en quemar una de las hojas de la planta. Desde luego, pues un método de investigación científica pues bastante salvaje, ¿no? Como podemos apreciar. Un poco violenta. Y es entonces cuando comienzan a ocurrir las cosas, y comienzan a ocurrir las cosas que algunos han calificado como históricas. En este momento preciso que estamos viendo aquí es cuando Baxter piensa en quemar una de las hojas de la planta y tiene lugar esta reacción. Y repito, es el momento en el que Baxter piensa quemarla, pero él permanecía sentado en su silla. En este momento en el que vemos que el estado equivalente a un estado de ansiedad en un ser humano de la planta se relaja, y es cuando Baxter sale de su despacho, va a buscar cerillas a otro despacho. En este momento tiene lugar otra reactivación de la crisis nerviosa o de la crisis de ansiedad por parte de la planta, y es cuando reaparece Baxter. Y toda la secuencia es de un paroxismo total, que es cuando Baxter comienza a encender una de las cerillas. Desde luego Baxter, cuando vio esto en el gráfico, en la hoja de registro de su polígrafo, quedó absolutamente paralizado. Luego comparó las cronologías, las medidas de tiempo de las reacciones de la planta y llegó a la conclusión de que todo encajaba perfectamente. Momento en el que piensa quemar una de las hojas, momento en el que se ausenta, momento en que vuelve, momento en que enciende una de las cerillas. ¿Qué había ocurrido? Pues habían ocurrido muchas cosas a la vez. Por un lado, que la planta había dado un registro positivo en un aparato que está diseñado para registrar reacciones emocionales. Y aquí tiene lugar un gran silogismo muy sencillo, pero en el fondo bastante falso, por parte de Baxter. Y es el siguiente: un detector de mentiras registra emociones. Su planta dio trazo, dio registro en el detector de mentiras, por lo tanto su planta siente emociones. Y a partir de esta base, Baxter comenzó a realizar toda una serie de experiencias que efectivamente a él le daban registros emocionales en las plantas. Como hemos visto aquí, en este caso el registro era más que un registro emocional, era casi una vaticinación casi telepática de las intenciones de Baxter antes de que Baxter las llevara a término. Y efectivamente, Baxter llegó a la conclusión de que se había establecido una relación no solo emocional entre él y su planta, sino incluso telepática. Todo esto provocó un revuelo tremendo. Desde luego, si esto no forma parte de uno de los hitos decisivos dentro de la historia de la ciencia, pues sí es uno de los hitos decisivos dentro de la historia de Baxter, porque Baxter ha estado repitiendo la misma historia con su planta a lo largo de los últimos 30 años y en foros internacionales en todo el mundo, ¿no? Hay una cuestión que es muy importante, y es que estas experiencias que armaron mucho ruido en muchos corrillos científicos, mucha gente comenzó a preguntarse, ¿pero qué está diciendo este hombre? Y evidentemente las intenciones y los intentos por repetir las experiencias de Baxter fueron muy numerosas. Nadie consiguió unos resultados comparables a los de Baxter. Tan espectaculares, tan evidentes. Nadie, efectivamente, ¿no? Y ese es un problema, y es que las experiencias de Baxter, que él reivindica como científicas, como reales, como innegables, realmente no han podido ser repetidas fuera de las experiencias, fuera de lo que son las coordenadas mentales del propio Baxter. El efecto Baxter solo existe con Baxter, en realidad, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir sencillamente que Baxter está pretendiendo desarrollar unas técnicas científicas que en realidad no tienen nada que ver con lo que es el trabajo experimental, ya que él no utiliza grupos de control, él no utiliza una serie de cuestiones que permiten objetivizar ese trabajo
hacer un cómputo estadístico y llegar a conclusiones que puedan llegar a ser objetivas. No emplea método. Él emplea un método muy personal, que desde luego no está en consonancia con lo que se suele emplear normalmente en los laboratorios de experimentación. Pero sí es verdad que antes que Baxter y paralelamente a Baxter, el tema de que las plantas puedan ser mucho más que unos seres vivos meramente pasivos, pues ha sido investigado, ¿no? Por personajes como el que vamos a ver a continuación. Este señor que vemos aquí es el doctor Bose, que fue un científico, un fisiólogo anglo-hindú, que hace ya 100 años, a principios del siglo XX, comenzó a hacer unas experiencias, comenzó a hacer unos experimentos, desde luego con más rigor científico que los de Baxter, 60 años más tarde, respecto a las plantas, ¿no? Él quiso comparar las reacciones musculares ante ciertos estímulos con las reacciones de las fibras vegetales ante estímulos parecidos, ¿no? Y la verdad es que llegó a conclusiones muy curiosas que homologaban, que hacían paralelas, por un lado, lo que son reacciones animales con reacciones vegetales. Pero fue más allá. Muchas reacciones vegetales, según él, solo eran parangonables a auténticos estados de ánimo. Las plantas expresaban fatiga, expresaban nerviosismo, expresaban terror. Desde luego, todo esto generó también gran polémica, pero sin embargo, Bose fue un doctor o fue un científico respetado en líneas generales y formó parte de la prestigiosísima Royal Society, ¿no? Este otro experimento se desarrolló en Francia, por ejemplo, y es un intento por controlar la capacidad que de autocontrol y de autoconciencia de algún tipo puedan desarrollar las plantas. En este caso es un experimento mediante el cual una planta podía aportarse voluntariamente y a discreción dosis de agua, ¿no? Este tipo de investigaciones en torno a un tipo de percepción vegetal que pueda ser bastante sutil y bastante más evolucionada o bastante más sofisticada de lo que parece en realidad, se dieron tanto en Estados Unidos como en Europa, como en la antigua Unión Soviética, en el periodo de entreguerras y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esto que estamos viendo aquí es un cultivo experimental de centeno. Este tipo de cultivos se utilizaron muchísimo en centenares de experimentos que pretendían probar una cuestión que es muy interesante, y es que el ser humano pudiera influenciar el crecimiento de las plantas a distancia, solo con su deseo, con su voluntad, con su pensamiento, ¿no? Desde luego es un tipo de experimentación que, repito, ha sido muy repetido, con controles experimentales muy rigurosos en muchas partes del mundo. En este caso, algunas de las investigaciones que son referenciales en este ámbito son las del señor que vamos a ver a continuación, que es el profesor Novillo, un parapsicólogo argentino que en los años 70 llegó a conclusiones que no dejan de ser discutibles, no dejan de ser controvertidas, pero que por lo menos tienen el aliciente de tener un nivel de rigurosidad experimental innegable, ¿no? Se llegó a la conclusión de que efectivamente no se puede negar que existe una relación entre hombre y planta que es operativa, que es real y que funciona a distancia. Pero es inexplicable la causa, los motivos, la causa eficiente por la cual el ser humano puede influenciar sobre el crecimiento de los vegetales, que fue el campo de experimentación. No se sabe si es por telepatía, por telequinesia, por aporte telérgico. No se sabe por qué, pero es innegable de que los seres humanos tenemos una capacidad de influencia sobre los vegetales, siendo la distancia, desde luego, un factor que es indiferente, es absolutamente salvable, ¿no? De hecho, se utilizaron ratios de distancia de centenares de kilómetros, incluso en algunos experimentos. Que si yo ahora pienso en mi planta, la estoy, entre comillas, abonando desde aquí, sentada en la Gran Manzana. No despistas. De alguna manera, no despistas, algunos experimentadores han llegado a esta conclusión, pero repito, o sea, la causa eficiente por la cual se obra esta influencia no está nada clara. Mucha gente pues pretende o prefiere pensar en una empatía de algún tipo, una empatía incluso de tipo emocional, de tipo anímico, como las que argumentaba este señor que hemos visto antes, Cliff Baxter, ¿no? Otros pues argumentan otro tipo de energías, pero todo ello son campos y conclusiones tan discutibles como cualquier otra cosa. Y eso que el Baxter era un día que estaba aburrido, ¿no? Por lo visto, Por ¿no? lo visto. Luego se comenzó a animar. Sonia, no nos digas el tipo de planta que tienes, por favor. Sería incapaz. Vale, perfecto. Sería incapaz. No, digo para no dar pistas. A todo más la describo, pero No des ¿qué pistas. tipo sería incapaz? A mí eso de la telepatía subyugadora como que no. Es que es realmente complejo, ¿no? Y desde luego a veces se utilizan los términos no existiendo ningún motivo para emplearlos. O sea, ¿cómo pensar en telepatía cuando estamos hablando de un ser vivo, como son los vegetales, que evidentemente no tienen sistema nervioso ni muchísimo menos cerebro, ¿no? ¿Cómo pensar en ese pathos, ¿no? En esa capacidad de pensamiento? Esto es un experimento, no es experimento, esto fue verídico, o sea, verídico, van a pensar que estoy mal de la azotea.
Yo tenía un Potos cuando estaba en el colegio y le puse a Julio Iglesias y con Julio Iglesias y Janet desarrollaba. Se la dejé 15 días a mi compañero, era cuando salía aquello del Rock and Ríos Bienvenidos, la planta no salía una hoja más. No sé si es... Qué curioso. ¿Sí? No, sería una tontería, pero... Una planta melódica, ¿no? No sé, ¿o es que estaba acostumbrada a mí? Antonio Yo de todas Fontela. formas tengo una palmera en mi habitación y desarrolla muy bien. Antonio Fontela, tengo curiosidad porque nos cuentes a qué hace referencia este gráfico. Este gráfico también es interesante, está en consonancia con el gráfico, con la reacción de la planta, la famosa reacción de 1966 de la planta de Baxter. Esto responde a otro de los experimentos de Baxter. Como digo, Baxter a partir del año 66 desarrolló pues, más de 30 años de investigación siguiendo en estos cauces, pero yendo más allá. O sea, no solo él defiende que las plantas tienen una respuesta anímica y un sentido, en otras palabras, él le denomina percepción primaria, que es un eufemismo. En realidad él está hablando de una especie de autoconsciencia vegetal. En realidad esta autoconsciencia también es aplicable a otras entidades biológicas como son las células. Y esto que estamos viendo es una reacción emocional, ya no a nivel de un compuesto celular complejo como es una planta, sino a nivel de células de microorganismos. Esto que vemos aquí es la reacción emocional de un cultivo, que en realidad no es más que una muestra de saliva. Una muestra de saliva cuyo donante, en un momento determinado, proyecta un sentimiento positivo, proyecta amor hacia la muestra, y en el momento en que tiene ese pensamiento positivo hacia la muestra de saliva, vemos que tiene lugar una reacción en el polígrafo. Pero ojo, en el momento en el que el donante se aplica un spray bucal con un gran poder antiséptico en su boca, las células de su saliva, en concreto los leucocitos de su saliva, tienen esta reacción de pánico absoluto. Debido a la masacre sistemática que sus colegas, incluidas dentro de la boca del donante, estaban sufriendo en ese momento. Ahora es comprensible porque cuando dicen que una mujer tiene el periodo no puede tocar las plantas. ¿Sí? ¿Se dice? Que se mueren las plantas. Hay muchísimas cuestiones que vienen muy de antiguo, ¿no? Estas relaciones casi mágicas entre unos seres vivos y el ser humano, e incluso entre la parte y el todo, una muestra de saliva y su donante, pues son muy antiguas, ¿no? Estamos hablando de magia simpática. Pero también estamos hablando de otras cuestiones que hoy en día son de preocupación científica. Ya no vamos a hablar de lo que es autoconsciencia celular, pero realmente en los ámbitos microbiológicos, por ejemplo, pues en la década de los 90 hubo temas sumamente polémicos, como es el del suicidio celular, ¿no? Que estuvo menudeando por las revistas especializadas. Es decir, a partir de qué momento una célula puede decidir autodestruirse y convencer a otras células para que prosigan con ese proceso. Pero también se habla de la conciencia de los átomos, la conciencia de los electrones, de la conciencia de las partículas más menos ínfimas. la nuestra. Efectivamente, ¿no? O sea, lo que no cabe duda es que todo esto puede verse como una especie de caricatura de moraleja, pero moraleja al fin. Quizás la conciencia a la cual se está apelando es la nuestra, sin duda, en último caso, ¿no? Y es que debemos ampliar nuestra conciencia quizás con otro sentido pues, de respeto y de humildad hacia los seres vivos que nos rodean, ¿no? Sin duda. Por si acaso, yo que ustedes les diría cosas bonitas a las plantas y además no las olvidaría. Yo a veces la dejo ahí unos días sin atención porque ya ven ustedes que ellas son muy sensibles y se enteran de todo. No cabe duda. Si hacemos caso a Baxter, ya no es cuestión de lo que hagamos con las plantas, sino incluso de lo que pensemos. Tengan cuidado con lo que piensen porque quizás el geranio se entere. ¡Ay, señor! ¡Qué peligro tiene eso! Hablando de pensamientos, yo no sé qué tendrían ayer en la cabeza aquellos... Antonio Fontela, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. La emoción de los premios me había arrastrado ya, porque estaba pensando en qué tendrían en la cabeza los premiados ayer en la entrega de los Brits. Y eso seguro que Alejandro sí que lo sabe. Vamos, yo total. Además, bueno, son los premios más importantes que se dan a la música en el Reino Unido. Y el ganador absoluto, Robin Williams. Lo que pasa es que no lo puedo decir porque aquí no gusta a nadie desde el vídeo que se quitaba la piel, pero sí, o sea, se llevó 3. Al mejor single, al mejor vídeo y al mejor solista, por Rock DJ. Pero vamos a ver unas escenas en donde él sale recogiendo y claro, se quedó sorprendido porque no se lo esperaba. Bueno, pues el excantante de Take That, pues cosechó, ya te digo, 3, que acumula así 12. O sea, bate los récords porque Annie Lennox lleva 8, que es el que le sigue. Pero bueno, pero hay que decir también que estos premios tienen también otros apartados y por ejemplo la solista femenina fue para Sonique,
que bueno, llevó el premio por su trayectoria y sobre todo por el vídeo de la I Put a Spell on You, que bueno, queda como muy bien. Mira, aquí mira qué grito da ella. Robbie Williams, pues no podía ser de otra forma. Y mejor a este que no al otro que saldrá después. Pero bueno, el grupo que más sorprendió al subir fue Coldplay, porque su último álbum, que se titula Parachute, traducido Paracaídas, pues fue como muy aclamado y vemos, mira, aquí está Robin Williams. Saliendo a recoger Saliendo, su premio. y además van a ver ustedes ahora que la canción que canta es como un poquitín irreverente porque se toca mucho, no sé si debe tener... no, esta chica es Sonic. Pero Robin Williams sale cantando y se toca mucho pues el tiro del pantalón. No sé si es que el pantalón le quedaba corto, tendría manadas de elefantes, como dice un amigo mío, por su cuerpo, o algo le pasaba. Bueno, pues Eminem, como no podía ser de otra forma, también fue premiado, y eso que a mí no me gusta nada el chico. Fue premiado como mejor intérprete internacional, pero también estuvo Madonna, ganó un premio por su interpretación internacional, por su capacidad que tiene ella para ganar todos estos premios. Y llevaba esperando 14 años para ganar un Brit, o sea que también lo ganó U2, ¿cómo no? ¿Entiendes? Eminem creo que estaba muy enfadado porque habían decidido comenzar la gala con Robin Williams en vez de con él. Pero es que es lógico, ¿cómo no vas a meter a este? Y luego encima le mandaron cantar, en medio de la ceremonia fue invitado a tocar el tema este de Real Slim Shady. Y entonces, bueno, pues mira, estos son el grupo Westlife, que se llevó la mejor actuación pop por su entrañable tema Uptown Girls. Son muy graciosos estos niños. Mira a Schiffer haciendo una aparición, un cameo que te gusta a ti tanto. Sí. Pero van a ver ahora, a ver si sale. Es que no sé a dónde sale porque es que... mira, Aquí Eminem, tienes es Eminem, al rapero que dice que se droga a su madre más que él. Mi mamá se droga más que yo, que me encanta. Los premios Brits. Sin duda, toda una cita musical. Yo no sé cómo les puede gustar a este niño, de verdad. Que congregaba ayer a artistas y a público en Londres, en este espectáculo. Hablando de público y de artistas, en Oviedo hoy también había una cita en el Auditorio Príncipe Felipe con la música de José el Francés. Y no teman ustedes porque ahí estuvo Alejandro. Pues sí, hemos estado allí. Bueno, la verdad es que vino... Bueno, no es que nos lo dijese él, pero es que es cierto. O sea, venía tardísimo por culpa de que el aeropuerto de aquí, ya sabemos todas las dificultades que tiene, el tiempo, que claro, pues llegó tarde, pero bueno, nos hizo una rueda de prensa deprisa y corriendo y esto fue lo que nos contó sobre su disco Alma. Y sobre que yo es que tenía una pregunta que todo el mundo nos preguntamos, tanto qué es fusión, que tanta fusión, pero ¿qué es fusión? Sí, sé lo que es fusión, es unión, pero ¿a qué se llama fusión? Cuando se fusiona con uno, cuando se fusiona... Bueno, y él un poco a su manera nos lo explicó, vamos a ver lo que nos dice. El alma de una persona, no sé cómo decirte, sobre el arte de la música hablando, ¿no? El alma es todo, sobre la creación que va haciendo uno, ¿no? Y la verdad que poner un título o un nombre artístico al momento buscarlo es difícil, ¿no? Y eso fue idea de Paco Martín, uno de los directores de la compañía de disco BMG, Ariola, y me venía con la cartuchera y la foto esta puede ser bonita y nosotros estamos liados con la música, y le decía yo, pues perfecto, ¿no? Me gusta la foto esa. Al otro día venía con la foto y ya con el título abajo, Alma, ¿no? Y en fin, ha sido creación suya, ¿no? Se ha metido en el disco y la definió Alma, ¿no? Le debo un montón, ¿no? Que le ha puesto corazón, ¿no? El alma y el corazón tienen que ir juntos, ¿no? Para mí la fusión es, por ejemplo, si te pones a hacer una seguirilla, que es difícil hablar de ese tema. Por ejemplo, yo lo tengo en la cabeza y ahora explicarlo me cuesta, ¿no? No sé cómo decir. A ver si lo entendemos, ¿no? El flamenco, hablar de flamenco es una palabra complicada. Hablar de la fusión también es complicado. Hablar de música en sí complicado todo, ¿no? La verdad que el estilo de música sobre mi disco, Alma, tercer trabajo, en el disco hay cositas como flamenco, fusión en sentido que está el eco de voz, ¿no? Flamenquita, y después te estás acordando de cosas de Italia, cosas americanas, sin quererte por allí, pero sales, ¿no? La inspiración, se puede decir, la inspiración de la persona, ¿no? Y, o sea, la fuente que yo creaba ahí es una cosa de fusión porque escucha el disco y hay trompeta, hay saxo, hay lo que son los vientos, hay teclado, hay cajón, hay guitarra acústica, guitarra flamenca, o sea, el disco lo escucha y tiene colores, ¿no? En el color lo que hay se puede decir que está controlado de fusión, ¿no? ¿No? Me he explicado, ¿no? Con el sello de bola y con flamenco. Pues hay que ver, no es el francés. Esto, la verdad es que todo el mundo se acuerda de eso de fuera de mí. Pues ha sido su éxito de su este éxito, disco, sí, la verdad sin es duda. que. Pero bueno, él compuso una canción cuando era muy joven para Camarón.
Y es su Rosa orgullo, sí, es su algo orgullo. de lo que siempre... Y Vicente Amigo también le compuso una canción a él y hace un dueto con Niña Pastori. O sea, está muy bien, está muy contento. Y además es muy así de esa Campechano manera. cercano, ¿no? Sí, más que nada porque, bueno, él como nació de los Pirineos para arriba, pues... Por algo pero le vino llaman muy José joven, vino muy... Francés. No, bueno, pero vino muy... No, bueno, sí, José Francés por eso. Pero que vino muy joven a un barrio marginal de Madrid y entonces, bueno, pues ahí fue donde se cantó desde pequeño, escuchaba a Camarón, escuchaba a Manolo Caracol, bueno, pues a todos los del... Te faltó escucharme a mí, para saber lo que era la destrucción. Pues esas eran las palabras de José el Francés. Hoy, bueno, pues sospecho que en estos momentos, bueno, ya habrá acabado el concierto, ¿no? A las 8:30 era en el auditorio. Más o Pues menos. sí. Una de las citas, una de las visitas artísticas que llegan a nuestra Gran Manzana. Si nos dan 2 minutos, nos tomamos un pequeño descanso, ustedes, nosotros, hacemos publicidad y volvemos enseguida, ¿les parece? Pues acudiendo fiel a nuestra cita internautica de los miércoles, está con nosotros Fernando Iglesia. Él es nuestro experto que nos enseña las maravillas que se pueden encontrar con un poco de tiempo y prácticamente nada más. Si uno se pone en la red y se pone a navegar. Fernando, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Prácticamente nada más. Hoy os traigo novedades además para hacerle la vida más fácil a todos los internautas que nos vean. Y es, a partir de la página de teleasturias.com, hemos inaugurado una sección dentro de la Gran Manzana desde la cual están todas las direcciones que vemos en el programa para que ellos las puedan acceder sin falta de tener que escribir todos los nombres, que son un poco rollo. Claro, porque son un poco largos, anotar Son un ahí poco largos y rapidito, un poco ¿verdad? rollos, efectivamente. Ahora van a quedar siempre registradas en nuestra página, las pueden consultar cuando quieran. Muy bien. Efectivamente. Entonces vamos a comenzar viendo esta página, que va a ser la primera que vamos a ver hoy. Que a mí me interesa mucho, os he dicho de paso. La página para ver las direcciones que vemos, ya verás. Al final de hoy hacemos una dirección muy buena. Si os fijáis, comienzo tecleando www.teleasturias.com. Sí. Esto es lo que se ve en la página de Teleasturias. Y desde aquí no puedo menos que enviar un cordial saludo a Fabila, que es el webmaster de esta fantástica página, que le estoy dando la lata toda la tarde al monstruo, que es un fenómeno que me ayudó a subir todo esto. Bueno, esto es un poco la página de Teleasturias, que está recientemente renovada. Desde ella podemos ver accesos a todos los programas, a las secciones de infantil, a la programación. Es una página que está muy bien hecha y está muy bonita. Incluso veis que podemos mandar cartas, incluso la Gran Manzana de Teleasturias, os fijasteis, nuestro mail salía por ahí. Sí. Vuelvo a cargar la página desde el principio para ver la sección que está asociada con este programa. Enseguida vamos a llegar a lo que es la zona de... Esto es lo primero que vemos. Exacto, nuestros programas, ahí está la Gran Manzana y ahí tenéis un clic que pone entra en nuestra sección de internet donde estoy moviendo el ratón. Sí. Una vez que entra, aparece la sección de internet, que ahí es las páginas que vamos a ver. A medida que vayamos viendo páginas, tenemos que quedarán ahí apuntadas y hay un foro de debate. Dentro del foro de debate, que ahora vamos a meter un mensaje, ahí estoy tecleando yo Fernando Iglesia, mi dirección de correo electrónico, bueno, ahí la corrijo que estaba mal tecleada, el asunto, y ahí pongo un mensaje. Claro, porque es el primer mensaje que se publicó en el foro de la Gran Manzana, entonces lo que tengo que decir es... Bienvenido al foro de la Gran Manzana. Entonces, desde esta página me gustaría que todos los que nos estáis viendo, por favor, nos mandéis mensajes con cosas para establecer un foro de debate. Así es como lo vais a ver, el mensaje de Fernando Iglesia con una ola al foro de la Gran Manzana. Entonces, desde ahí vemos que podemos insertar mensajes, entrar y salir, y ir viendo más o menos las páginas que vamos a ir visitando en el programa. Bueno, me voy a sacar de aquí para ir rápidamente al primer tema de hoy, que es directamente lo que podemos conseguir gratis en Internet. El otro día comenzamos con la idea de... Voy a sacarme de aquí, Voy a sacarme de aquí y vamos directamente a la página de Es Gratis. El otro día comenzamos con la idea de qué cosas se pueden sacar por Internet no del todo legales. Y hoy lo que hice fue buscar cosas que sí es cierto que podemos conseguir dentro de la más estricta legalidad en Internet. Bien.
Dentro de estas páginas podemos encontrar desde sitios para llamar por teléfono, para mandar mensajes a móviles, para enviar... ¿Gratis? Gratis. Ay, que me interesa. Luego veremos una página que podemos hablar por teléfono gratis. ¿Cómo podemos bajarnos música? Otro día, si queréis, os cuento cómo bajarnos música de una forma un poco menos elegante, un poco menos legal. Eso es fraudulento, No, la música que se ve desde esgratis.net es legal. Ah, vale, pues entonces sí. Si queréis un día os explico cómo sacar la música no legal, porque además está acabando. No, aquí ilícito nada, por favor. Total, ahora el sistema famoso que es Napster, que todo el mundo lo conoce, ahora lo ha comprado una multinacional del disco y va a haber que pagar, con lo cual lo que contemos en breve va a ser, entre comillas, legal, porque va a haber que suscribirse para acceder a este sistema. Dentro de esta página, mira, lo que estamos viendo son accesos gratuitos a Internet. En el momento que pinches a uno, lo que hace es te abre una ventana como este, que es un acceso gratuito a Internet desde a toda vela. Aquí dentro de esta página no solo tenemos accesos a sistemas de navegación, sino que hay gráficos, servicios de intercambio, administradores de telefonía, para mandar faxes, para un montón de cosas. ¿Gratis todo? Todo gratis. A mí lo de llamar gratis, que es lo que me interesa. Mira, por ejemplo, este sitio que vemos ahora lo que te permite es enviar gratuitamente faxes. Es un sitio que está en inglés, pero tú pones el número de fax y la persona recibe un fax de texto con lo que tú quieras decir. Qué bien, estupendo. Y gratis, mira tú por dónde. Y gratis. Me va a salir barato a mí comprar un ordenador que yo que me resisto a ello. Con la posibilidad de mandar faxes. Sin embargo, esto es un poco más rollo. Si queréis, lo que podemos ver es directamente la página que tú querías ver de mandar, de hacer una llamada telefónica. Básicamente consiste en que mientras tú estás hablando por teléfono o por tu ordenador, vas teniendo una ventana de publicidad. Como publicidad te das gratis, que aquí desde el sitio de suscribirse participas en el sorteo de camisetas, de un montón de cosas. Hay 30 y tantas mil personas que ya están suscritas a eso gratis. De todas formas, vamos rápidamente, me voy a sacar de aquí y vamos a navegar un segundito. Es gratis. .net. Esa es la dirección. Hay que ir aprendiéndose estas direcciones. Sí, la verdad es que las de hoy son bastante fáciles porque... Mira, esta que la vamos a ver muy rápidamente por encima, andy21.com, esta sirve para mandar mensajes gratuitos. La página es espantosa, de colores y de todo, te lo tiene aquí todo tirado, y lo que te permite es mandar mensajitos cortos. Los típicos mensajitos de te quiero, mi amor, eres mi tesoro, pues eso se los manda. El de llego tarde también. El de llego tarde también. Claro, lo que pasa es que estos son gratis si estás conectado dentro de la red, el que tú mandas desde el teléfono, te cobrarían. Aquí, por ejemplo, desde ya.com puedes meter tu nombre de usuario y tu contraseña y a partir de ahí ya te puedes mandar mensajes. Desde aquí no solo tenemos posibilidades de mandar mensajes, tienes posibilidades de decorar tu teléfono, de ponerle carátulas, de cambiarle la música, de ponerle imágenes de entrada y de trucos y secretos del teléfono. Lo típico de que tienes un amigo que dices, ¿qué música tan cañón acaba de poner? Mira cómo se puede ser tan hortera. Sí. Pues ese tipo de música se descarga. Yo también quiero. Sí, yo también quiero una música como esta, ¿no? Todas estas páginas tienen en común que tienen muchísima publicidad. En realidad la pregunta es ¿por qué es gratis? Es gratis porque todos los anuncios que estamos viendo en la pantalla pagan todo lo que estamos haciendo. Si os fijáis, en cada página que vamos aparece publicidad, 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 publicidad. Claro. El secreto de ser gratis es que estos anunciantes están pagando tus llamadas, tus comunicaciones, tus mensajes... Pues conmigo perdían dinero. Y tu historia. A mí en realidad me da igual ver un anuncio de un señor que está por ahí rolando en la pantalla. Absolutamente igual, siempre y cuando me dé un buen servicio. No, el servicio te lo dan, es bueno, es correcto, no hay ningún problema de tener una publicidad. Mira, aquí me voy a poner a hacer una cosa para que veáis. El problema que tienen casi todas estas páginas es que están en inglés. Entonces, muchas veces el idioma es un problema para la gente. De hecho, antes, refiriéndome a Fabila, dije que era el webmaster. En toda esta movida de Internet hay una gran cantidad de términos que están en inglés, básicamente porque los americanos son los padres de la criatura. Entonces ellos han puesto nombres que son de difícil traducción. Fíjate, mira, esta es por ejemplo una página donde hay jueguecitos para los Nokia. Desde aquí podríamos bajarnos para nuestro teléfono el Space Impact y un montón de cosas, pero me saco porque lo que quiero es ver una página que tenga texto. Esta no, me voy a tirar para atrás un momentito. Vamos a localizar una página con un poco de texto y os cuento cómo traducir de forma directa desde Internet. Luego comentamos que ahora ya se aceptan los elementos lingüísticos. Sí. Sí, es que es un problema grave porque un término como webmaster, ¿cómo lo traduces? Administrador del sistema o los correos electrónicos. El puto jefe. Claro, perdón. Es el que curra. Me acabo de... fue sin querer. Claro. Mira, sí, te lo mereciste el aplauso. Mira, esta página está en inglés. Lo que voy a hacer es copiar la dirección y me voy a conectar a babelfishaltavista.com. Voy a poner la dirección que quiero traducir y de ahí le voy a decir que me la traduzca del inglés al español. Ajá.
Y cuando le doy a traducir, el traductor está arriba, es lo que está en la parte superior de la pantalla. Sí. Y ahora aquí ya tenéis la página traducida. Y ya durante toda la navegación estamos navegando en español partiendo de una página de origen en inglés. Qué bien, qué bien. Esto está muy bien si... Si no sabes inglés, sobre todo. Claro, si no sabes inglés, porque no solo es el inglés, hay páginas que están en alemán o en italiano, en un montón de te limita cosas. muchísimo. Te limita muchísimo porque además hay páginas en muchísimos idiomas. Lo único que volvemos a lo de siempre, en la parte superior izquierda tenemos el logotipo de la empresa que nos provee el traductor. Sí, esta es bonita, además con el pececito y todo eso tampoco es una publicidad muy agresiva. Si os fijáis, por ejemplo, abajo pone todo endereza reservado. Lea, por favor, nuestra política de licencias. Y esta es una página que está traducida con todos los códigos secretos que tiene un Nokia 8110 para hacer miles de cosas. A veces las traducciones son un poco psicodélicas. Las traducciones son al indio, pero es mejor una traducción al indio que algo que no te enteras Que no enterarte de nada. absolutamente. Sí, porque luego ya lo adornamos nosotros. Sí, porque por lo menos ya hay palabras que ya te vas sacando y todo eso. Bueno, vamos a salir de aquí, vamos a ver algo todavía más heavy. Voy a salirme de esta página y voy a buscar algo que esto todavía es peor. ¿Peor de qué? Peor. Todavía es malo, pues esto es peor. Esta gente te llenan el mail de basura por pasta. No entendí nada. Me voy a explicar. abres. El mail, a ver, Tú cobras dinero por recibir publicidad. Ah, que tú cobras dinero. Bueno, una- me voy a comprar uno de estos porque es un chollazo. Ganamail.com. Y entonces le dejo mi email abierto. Efectivamente. Ellos me descargan toda la basura y el dinero, ¿cómo lo veo yo? En horas de... Mira, aquí te lo pone. 30 mensajes con control, 300 pesetas. 20 mensajes, 5 pesetas. 30 mensajes por usuario, 4.000 pesetas. Total al mes, 1.000 duretes. ¿Me da por ganarme el Te dan 1.000 duretes por llenarte el mail de mensajes de publicidad. Ah, pues a mí que me lo llene. Lo digo porque a mí particularmente me revienta terriblemente recibir publicidad, pero estoy pensando en abrirme un mail para no leerlo. Claro, lógico. Claro, el problema es que de vez en cuando tienes que contestar y ellos te piden que les ordenes y hay una según qué cosa. O sea, hay Si veces... la recibo en el correo ordinario y no gano un duro. Claro, mira, el formulario de registro te pide muy poco, que es esto que está en pantalla. Te pide el nombre, los apellidos, poco 4 más, cosas. Y te registras y una vez que estás ahí metido, esta gente te va mandando correo y recibes pasta. Tú mandas una información desde aquí y saben que eres tú o puedes mandar la información con otro... En este concretamente... Con otro usuario. En este ¿Para hacerle una puñetada? Pues sí podrías. Pues ya te voy a decir yo la del jefe. Pues sí podrías. Sí podrías. Sí podrías. Eso es una faena, ¿eh? Porque le llenas el mail, es que le pueden mandar 40 mails al día que lo machacan. No, es una broma, es una broma. A ver si ahora va a recibir Sí, publicidad, mira que ahora soy yo. va Yo el no. mal del jefe. Que no, que de verdad, que yo no sé funcionar estas cosas. Aquí a tope. Bueno, estoy navegando por otra página mientras estamos hablando, voy a volver a empezar. Mira. Esto de Viapolis es una empresa que se dedica a hacer planos virtuales de las ciudades. No solo tiene un callejero que podemos consultar, sino que tiene posibilidad de ver los bares, los cines, los museos, lo que hay. Mira, por ejemplo, esto es un... ¿Oviedo? Sí, esto es Oviedo. Estos son galerías de arte que hay en Oviedo con exposiciones que hay activas y ahora. Lo que me hizo gracia de esta página es que una amiga ganó una cena mediante unos concursos que tiene. Luego intentaremos entrar en el concurso. Últimamente, una de las formas de promoción que tienen las páginas es hacer concursos en plan gincana para que el navegante tenga que leerse el contenido de la misma para solucionar a preguntas y entonces entras en un sorteo. Y esta gente sortea incluso eso, cenas en tu ciudad, entradas de cine, todo ese tipo de cosas. Son páginas que están muy bien hechas, que tienen gran cantidad de información. También, evidentemente, tenemos ahí la publicidad, pero entras en los sitios y ves información real de la ciudad. Que a mí lo que me extraña al ver a estos sitios es que dices tú, joder, esta gente que coño sabe que de bares, Oviedo, o de Gijón, o de Murcia. Avilés, o de Murcia. De hecho, veremos que hay un montón de ciudades. Vamos a dejar que sean nuestros amigos los que hagan ese experimento del concurso. Claro. Y ofrécenos una frivolité. Así para... ¿Una frivolité para terminar? Para ir terminando. Bueno, voy a terminar con A una ser posible que no sea de comida. La frivolité que voy a ofreceros es una cuestión relacionada con el tiempo que tenemos. Con el frío tan brutal que hace... Hombre, si nos vas a lanzar calefactores a la cara, pues no. No os voy a lanzar calefactores. Con el frío tan brutal que hace, lo que se me ocurrió fue buscar una página relacionada con el verano. Y mi está relación con el verano es una relación con los bikinis, básicamente. ¡Vivan los contrastes! Entonces, esta dirección... Ya decía yo que algo de calefacción había. Claro. Esta empresa es la que hace los bikinis con menos tela del mundo.
¿Qué es lo divertido que tiene esta página? Aquí te explica más o menos cómo se hace y también tiene otra cosa divertida. Pero párala, que se va, que se sube. No, ya me muevo. Estas son fotos de las clientas. Sí, pues mira, porque las clientas... Brenda, me gustaba Brenda. No, hay alguna, luego veremos alguna ampliada. Lo divertido que tiene esta página es que no solo compras... Todas. Es que están pues pasadas rápido, pero ya escojo alguna que me guste y te la pongo. Bueno, vale. A medida que ellas... Mira, ¿viste qué mega bikini más brutal? Esto que está anunciando la cerveza Heineken, sí, ¿no? Como ya es holandesa, ¿no? Por eso te ha pagado. Esta empresa no solo vende los bikinis, sino que hace sustanciosos descuentos a las clientas que una vez comprado el bikini manden fotos de ellas mismas como el bikini. Esta tiene buena pinta, ¿ves? Ya lo decía yo. Sigue, ¿no? Son fotos muy veraniegas y muy de... son fotos muy veraniegas, exactamente ese es el para salir del sol. Además, últimamente no hay sección de internet que se previe sin unas chicas. Bueno, esta ya no tanto. No, este es el formulario de pedido que ya decía yo que se pregunta cómo son de pequeños los bikinis. Que podemos, esto ya me parece un poco fuerte, ¿eh? Que son bastante pequeños. Esto me parece un poco fuerte. No, hombre, no es fuerte, hombre. No se ve nada, está todo tapado. De hecho, pero también hay siamesas, ¿no? Veo por ahí. Sí, hay hermanas gemelas que están por aquí para acá y para allá. Chico, qué capacidad lo ves todo. Esto es Ipanema, mira, esto es Ipanema. Pues dejamos esta para despedir. Partido a la mitad, que ya como tiene que estar. Mira, voy a hacer pausa. Paramos. Porque ya lo peor ver tanto bikini. Hablando de frivolités y viendo lo que tú entiendes por una frivolité. No era por calefactores. O por calefactores tanto me da. Espero que haya página compensatoria. Hay página compensatoria. Bien. Hay página compensatoria. Queda hecha nuestra petición que, quién sabe, quizá pueda verse cumplida el próximo miércoles, porque Fernando Iglesias tenemos una cita. Muy bien, ¿De acuerdo? buenas noches. Tiempo de internet, porque es un extraño lugar, bueno, no tan extraño ya que a ello nos vamos acostumbrando, donde, como pueden comprobar, encontramos prácticamente todo. En nuestra gran manzana, un poquito de publicidad, volvemos enseguida. Está viendo tele. Aquí estamos en nuestra recta final de esta gran manzana, ya saben, como siempre, dedicada a buscar en las televisiones. Dani Cabrero, buenas noches. Buenas noches, Sonia. Hola, Cris. ¿Qué tal? Oye, os ha gustado, repetís pareja, ¿eh? Sí, repetimos. Yo ya no sé si me separaré. Señores, no se separen ustedes tampoco de nosotros, porque allá vamos a investigar qué sucede hoy en nuestro Zapping. Fantasía Sex Shop les ofrece el Zapping. ¿Qué puede tener hoy Dani Cabrero para nosotros? Esa es siempre la gran incógnita. Como siempre, empezaremos con una temática que iremos desarrollando. Bien. Como siempre, conectados todos. Vamos a empezar hoy por el cine, concretamente. Nos gusta, Cristina. El cine. Ya dejas el deporte, ¿no? Que ayer estabas mucho de deporte, de fútbol, de profesores. Y más me valía haber desconectado el móvil hoy. Sí, pero bueno. Eso. Deporte aparte, vamos a hablar de cine y del director americano Spike Lee. ¿Os gusta Spike Lee? Sí. Que hizo Haz lo que debas en su día. Tiene fama de ser díscolo. Y muy gruñón. Eso es. Y lo demuestra, porque, caiga quien caiga, y en concreto Arturo Valls, fue a los Spirit Awards, en los premios de cine independiente de Estados Unidos, y se lo encontraron. Y sabéis cómo son caiga quien caiga, que van un poco haciendo la broma. Sí. Lo que pasa es que el señor Lee, pues como que no tiene... Que no le siguió, ¿no? El rollo. Sí, eso el señor Lee me sonaba a mí como muy japonés o algo. Lo del señor Lee parece que hablas de Bruce. Claro, efectivamente, pues solo digo que me suena un poco japonés. Bueno, que no es Springsteen, precisamente. No, que va. Bueno, pues estamos hablando de Spike Lee y vamos a ver cuál fue su reacción. My favorite director. I don't know. What will be the best way to sell European cinema in the States? Maybe putting ketchup on top? It's supposed to be funny? Yeah. Is this Spanish humor? Yes. Can you put it down, please? Just a second. No.
Thank you very much. So. Oh, please. Pues ahí está, Spike Lee. Caramba. Pero a mí me gustó, Pues me el gustó otro el se comienzo. reía, yo no sé si del corte o de los nervios, ¿no? Que te da por reírte porque te quedas tan cortado que no sabes qué Gracia tuvo, hacer. hombre, Gracia tuvo bien enfocado. A mí, por ejemplo, A él no creo que le hiciese mucha gracia. no le se dice, destrozó. dice Spike Lee, my favorite director. Dice todo, I do. Yo O sea, soy. yo soy. Eso ahí estuvo fenomenal, Pues- Spike Lee. Pues no creo yo que él pretendiera ser precisamente simpático, gracioso. No, además Spike ¿eh? Lee tiene fama de eso, de díscolo. Sí. Y además, no sé si os acordáis, cuando presentó Malcolm X en Europa, Ujú. pues solo permitió que periodistas pues, negros pues, le entrevistaran. Es un poco. Es muy racista ¿cómo este diría hombre. yo? Fundamentalista, por decirlo. No, pero racista es Sí, señor. declarado. ¿Por qué utilizar otra palabra? Esa es la adecuada. Él es racista. Sí, él es racista. Cosa que igual si fuese un reportero de Caiga quien caiga de color, le hubiese Pues hecho igual, más gracia. claro, Dice, oye, claro. me encanta el humor español, qué gracioso sois. Pues sí, y Claro, pongo ketchup y sí no que es sé qué. verdad, sí que es verdad. Debería aplicárselo, de todas maneras, Caiga quien caiga, tener un reportero de color. Pues si aparece Valls, pero pintado de negro, entonces tenemos la Mari Morena. ¿eh? Hombre, ¿No? antes Caiga quien caiga, no sé si os acordáis, que tenía un reportero internacional, que era Andy Kuznetsov, pero ese era argentino, no era negro. Sí, sí, que de alguna forma era, provenía de la madre del cordero. Claro. Es decir, del Sí, programa del original, programa de original, Caiga quien caiga. donde surgió en Argentina, efectivamente. Bueno, pues Spike Lee, que demostró que tiene muy malas pulgas, Sí. pero no tenemos que irnos tan lejos, seguimos hablando de cine, y no hablamos de director, sino de actor, Sí. para hablar de malas pulgas. O sea, que va esto de mal humor, de